queridos compatriotas, queridos hermanos, vecinos. Hoy ha sido un día trascendental, ha sido un día de decisiones, un día histórico, 30 de septiembre. Un día que quedará en el recuerdo, un día que quedará en la historia, que nos ocuparemos por los años venideros en analizar y quizás en sacar lecciones para poder caminar por el camino correcto. Hoy tenemos un conflicto de intereses. Tenemos un conflicto de interpretaciones. Si usted cree que las medidas de Martín Alberto Vizcarra Cornejo son al borde y dentro de los marcos de la Constitución, el presidente es Martín Vizcarra. Y si usted cree que no y que el Congreso estaba en lo cierto, entonces tenemos una presidenta. ¿Cuánto puede hacer? ¿Cuánto poder tiene la palabra? Se dan cuenta que hace mucho tiempo ya habían cambiado nuestro lenguaje de pensar, porque nadie puede pensar sin utilizar las palabras. Es por eso los discursos, es por eso las palabras afanadas, apresuradas y a veces hasta delirantes de algunas personas para tratar de cambiar la mentalidad del pueblo. Porque aunque nos den discursos, nunca nos llenarán el estómago con eso. Nuestros niños, nuestros compatriotas en las alturas del país que están muriendo por las heladas, que están sufriendo. Niños que no pueden estudiar. ¿Y por qué? ¿Es culpa del presidente? ¿Es culpa del ejecutivo? Quizás sí lo sea. Sin embargo, hemos tenido un Congreso y congresistas, porque valgan verdades, las instituciones siempre sirven. El Congreso, la primera institución del Estado que se instituyó fue el Congreso, un Congreso constituyente. Ese Congreso nombró un protector que fue José de San Martín. Cuando José de San Martín renunció a ese puesto y se marchó del país, el Congreso eligió a otro, a un presidente. Siempre el Congreso ha sido primero. Sin embargo, no importa quién sea primero y quién sea después, lo importante es que se respete la voluntad del pueblo. Lo importante es que a nosotros nos escuchen, pero no solamente nos escuchen y se burlen de nosotros, sino que nos respeten. Porque nosotros los peruanos de a pie, la gente, tenemos integridad, tenemos dignidad. No se pueden burlar de nosotros. Tanto tiempo, 25 años, 20 años, 10 años. ¿Y qué hicieron por nosotros? ¿Qué cambios sustanciales hemos visto? ¿De qué moralidad nos vienen a hablar ahora? ¿De qué respeto y desprendimiento si ellos nunca se desprendieron de nada? Ellos pueden decir nos aferramos a nuestros puestos, a nuestras curules porque queremos llegar a transformar la nación, queremos seguir trabajando. Pero si durante 10 años, 15 años no han hecho nada, ¿qué van a hacer en 2 años? ¿Qué van a hacer ni siquiera 2 años? ¿Qué van a hacer? Porque a ellos no les interesa. Y escuchamos a Mercedes Arauz en su discurso donde nos habla y nos dice que nos unamos a la conversación, que estemos ahí. No es más que un discurso delirante, porque ahí sale la CONFIEP que siempre apoya
donde hay más buen pastel, donde cree que puede haber más buen pastel. Sin embargo, esta vez se equivocaron, porque tenemos un presidente que está con el pueblo, porque tenemos personas que sienten el poder del pueblo. La CONFIEP sabe que esta señora, que supuestamente es presidenta porque lo nombró el Congreso, saben ellos que ella tiene un mejor currículo para beneficiarlos a ellos, porque ellos son empresarios. A ellos no les importan muchas otras cosas, lo que les importa es que sus arcas sigan creciendo. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros, el pueblo, nosotros que tenemos que trabajar día a día, que luchar y que llegar, y que no reclamamos grandes cosas, nosotros tenemos que hacernos respetar ahora, porque nosotros tenemos dignidad, porque nosotros sabemos qué hacemos. Hoy día hemos tenido que presenciar muchas cosas, pero yo quiero responder al pueblo peruano. Yo quiero comunicarme con ellos porque soy compatriota. Quizás sin cargos, sin intereses. Quizás un ciudadano de a pie que va a hablar de forma parcial, porque yo vengo de pueblos humildes, no vengo de arriba, de la grande, no vengo ni de la CONFIEP ni del Congreso, no tengo allegado y nunca he conversado con allegados o representantes del Estado, del gobierno de Martín Vizcarra, porque tengo entendido que mis problemas tengo que solucionarlo yo. Pero hoy día yo les quiero hablar, queridos hermanos, queridos vecinos, que tenemos que tratar de interpretar, no lo que se dice, no lo que hablan. De discurso estamos hartos, nos tienen más de 200 años los políticos con discursos, y esos discursos no nos hacen nada, no nos solucionan los problemas, porque no ha habido gente real que sea capaz de solucionar los problemas, que sea capaz de poder decir hasta aquí llegamos y con esto basta. ¿Saben? Tenemos que ver los actos. En primer lugar, decir que este Congreso, que estos congresistas actuales nunca tuvieron ni un grado mínimo de desprendimiento. Y segundo, que estos congresistas no hicieron cambios sustanciales, no legislaron de forma sustancial, no legislaron a favor del pueblo. Todas las leyes que sacaron, las modificaciones, hicieron para beneficiar a los grandes, hicieron para beneficiar a sus amigos y para beneficiar a otros. No podemos meter al mismo costal a todos, pero sin embargo la mayoría parlamentaria hizo eso. Y claro, como a veces existen vacíos en la Constitución, y vacíos que lo inventan, vacíos que inventaron ellos, vacíos de interpretación, y de eso se valen para inventar nuevas leyes y fraguar y manipular al pueblo. Pero nosotros esta vez no nos compraremos el cuento. Ahora nos quieren hacer entender, nos quieren decir que ellos tienen el poder, pero ellos no son nada, porque ya fueron cesados. Sin embargo, también debemos ser coherentes en lo que hacemos y en lo que decimos, en todo. Es por eso que yo les invoco a ustedes, compatriotas, sepamos analizar, no las cosas que se dicen, sino las cosas que se hacen, cómo se actuó y cómo se dijo. Algunos dicen que
la vacancia fue de forma forzada e inconstitucional. ¿En qué forma fue de forma forzada? Porque fue obligatorio. El Congreso se burló del presidente y se burló de los peruanos, en algún sentido. Sabían que había sido presentado una cuestión de confianza para modificar la forma y los términos como se estaba eligiendo los titulares del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ellos persistieron además de eso e intentaron hacer, sabiendo que eso era causa de la disolución del Congreso. Y como un acto apresurado y deliberante al final, cuando estaban escuchando el mensaje de la nación, del presidente que declaraba disuelto el Congreso, en ese mismo momento apresurado y de forma acelerada hicieron los votos para poder aprobar la cuestión de confianza. Y finalmente decir que la confianza había sido dada, que el presidente no tenía argumentos para poder disolver el Congreso, que eso era anticonstitucional, y de esa forma vacarlo o suspenderlo por incapacidad moral al presidente de la República. Sin embargo, es un Congreso que no tiene funciones, ellos no tienen el poder. Somos nosotros del pueblo que tenemos el poder y nosotros tenemos que luchar y que seguir adelante y trabajando, siendo congruentes con nuestras decisiones. Quiero hacer un llamado, una invocación a las personas que tienen el poder, a la Fuerza Aérea del Perú. Nosotros debemos de aliarnos con ellos, debemos de aliarnos con la Policía Nacional del Perú. Y se hace llamado a entes internacionales que no nos vengan a hablar de cosas insignificantes, que no se aprovechen de este momento de la coyuntura política, sino que aprendan a darnos alguna respuesta o algo, sin sacar provecho de nuestra condición de peruanos, de este momento crítico que estamos viviendo. Y no crítico porque sucedió. Esto no es cuestión del destino. Esto no es un acto trágico, sino es un acto elaborado, artificial, que los hombres lo crearon, que ellos mismos crearon su problema. Cuando viene el fenómeno del Niño, cuando hay un terremoto o cuando hay una guerra de afuera, ahí podemos decir que es cosas del destino y que eso y que debemos unirnos y que otra cosa más. Pero ahora hay responsables, ahora hay a quien reclamarle y decirle, ¿por qué haces eso y por qué haces aquello? Pero también mencionar que el Tribunal Constitucional tiene una prerrogativa y al ser él la que declarará que es anticonstitucional eso. Por otro lado, decir que nosotros debemos apoyar al presidente de la República, no porque sea perfecto, sino porque realmente lo merece. Sin embagues políticos, sin discordias, podemos ver en el peruano, en nosotros, nos hacen creer que ellos son imprescindibles, que ellos pueden seguir haciendo las grandes cosas, la politiquería que siempre estuvo presente por más de 100, 200 años en el Perú, en nuestro país, que han logrado y que han hecho. Y ahora se vienen a presentar como la grande solución para nuestros problemas. Se vienen a presentar como el renacimiento y como la mejor potencia para llegar al bicentenario con las mejores ansias y con la mejor fachada. Eso es para ellos,
que siempre estuvieron cómodos, que no tuvieron necesidades como nosotros. Pero nosotros sí queremos un cambio radical y que aparezca una nueva política, que por lo menos de esa forma cambie nuestra nación. Peruanos, el Perú nos necesita, compatriotas. El Perú nos necesita ahora en este momento decisivo de la historia y tenemos que aprender a pensar y analizar y que en este momento primen más allá de intereses políticos, intereses económicos e intereses de honor, intereses personales, que primen los intereses de la nación y del Estado, porque es este Estado que nos representa, porque es este gobierno que nos representa, porque nosotros somos el Estado y nosotros, la Constitución política dice que el poder emana en el pueblo y que nosotros tenemos el poder. Por mucho tiempo nos han hecho creer que ellos son los más poderosos y que ellos saben hacer, que ellos tienen las riendas para hacer y deshacer lo que a ellos les plazca. Sin embargo, hoy podemos demostrarle a estos politiqueros, a estas personas insurgentes, que nosotros sí tenemos el poder y que podemos hacer grandes cosas, señores. ¿Por qué? Porque somos la gente de a pie. Somos la gente que muchas veces sufre para encontrar un trabajo. Aquellas personas que no pueden ser bien atendidas en los hospitales, aquellas personas, aquellos compatriotas que se pasan todo el tiempo buscando un juicio realmente justo y que no puede ser dado. ¿Cuántos jueces ahora se hacen de la vista gorda porque sienten que tienen el poder, porque tienen comodines y ayudantes en el Congreso? O bueno, lo tenían, quizás ahora no lo tengan. Esperamos pues como peruanos, y espero y me uno a ustedes para trabajar como nación, para trabajar todos juntos, con la palabra, con el voz y con la fuerza, para llegar a ser una gran nación, y que ojalá al bicentenario la solución no sean los hombres, sino sea el pueblo peruano, nosotros, que tenemos la capacidad de hacerlo. Creámoslo, compatriotas peruanos, creámoslo que nosotros sí podemos. Que ellos, los grandes, que hasta aquí nos han hecho creer que ellos son la grande solución, que ellos son imprescindibles y que ellos se inmolan como héroes, grandes héroes de la patria para llegar, para que nosotros podamos tener una gran nación. No nos creamos más ese cuento. Mercedes Arauz dice, hay un grupo, como dice ese grupo pequeño, hay un grupo que está en las calles, sin embargo no se ha dado cuenta, no quiere ver la realidad, porque así es la cosa, porque así es. Siempre nos han mirado con desprecio, siempre para ellos, nosotros, cuando estamos de su parte, cuando les aplaudimos y les decimos que sí está bien lo que están haciendo, ahí nos mencionan y nos halagan, ahí nos dan por lo menos discursos aunque no nos den nada. Siempre ya lo dijo Manuel González Prada, que de los jóvenes, de nosotros, saldrán las futuras generaciones para hacer revivir el sueño de llegar a ser una nación más desarrollada, de llegar a ser una gran nación. Pero también lo dijo Jorge Basadre, aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo diría que no solamente lo conoce, porque hay muchos que conocemos la historia, pero realmente no sacamos lecciones y no aprendemos de eso. Sino yo diría que el pueblo que no reconoce las lecciones de la historia del pasado no está solamente condenado a repetirla, sino a vivir
y ansiar que eso regrese. La coyuntura política de ahora no es nada comparable con la coyuntura política del 92, cuando yo todavía era un bebé, cuando muchos de ustedes aquí no nacíamos todavía. Pero yo he leído la historia y sé que ustedes han leído también. Sé que hay muchos de aquí que han leído, muchos de nuestros compatriotas que en algún momento vivieron de cerca ese acontecimiento. Y ahora pues que no nos vengan a decir que es anticonstitucional, porque esas mismas personas que están diciendo que es anticonstitucional esto, un día estuvieron, ellos apoyan a un partido que es el legado de un poder que fue absolutista y arbitrario y que fue una dictadura. ¿Hasta dónde pretendemos llegar, señores? Por eso que yo quiero hacer un llamado, no para luchar con armas ni nada, sino para hacer marchas pacíficas, para decirle al Congreso, para decirle a Mercedes Arauz que no somos un grupo, sino que somos miles, que somos toda una nación clamando porque todo esto se acabe, porque la corrupción se acabe, porque las repartijas y porque las cosas insurrectas que nunca han sabido valorarnos se acabe y se termine, y que por lo menos tengamos la oportunidad de hacer algunos cambios, de ver nuevas caras, nuevos rostros, porque ahí a nosotros por años nos han hecho creer que ellos son imprescindibles. ¿Acaso no había más candidatos para el Congreso de la República? Sí había, solo que muchos nos hicieron creer que ellos eran los únicos y eran los más indicados, eran los insuperables y las estrellas inalcanzables. Pero ahora, aunque nos quieran hacer creer diferente, ahora somos nosotros los peruanos que tenemos el poder y tenemos que hacer cumplir la constitución política del Perú. Porque mientras para ellos es interpretable tal cosa, para nosotros es experimental y vivida. Mientras que para ellos es saber interpretar un guión, una parte de la Constitución. Para nosotros es caminar y luchar. Eso puede significar la muerte de una madre que hay en el hospital por dar a luz a un bebé. Eso puede significar que un niño no pueda ir a la escuela. Eso puede significar que algún inocente vaya a la cárcel sin ser juzgado bien. Eso puede significar que una niña que es violada, su caso se quede impune. Eso puede significar que nosotros como peruanos no tengamos algunos derechos. Pero para ellos solamente es cosa de interpretación. Para ellos solamente es cosa de discusión y de dilitar el tiempo. Es el momento de que como peruanos respaldemos no la decisión de Martín Vizcarra, sino respaldemos la Constitución y los procedimientos que han hecho. Vuelvo a repetir, analicemos los hechos, no las palabras. Muchas gracias.